Shalom, hermanos. Entonces, empezamos nuestro último encuentro y terminaremos hoy ese itinerario que estamos recorriendo. Empezamos hace 2 días. Este es el tercer día. Hablamos un poco de la introducción, recorriendo la dimensión del hombre a la luz de la antropología teológica, que es la que define el hombre a partir de la revelación divina, especialmente de lo que está descrito en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, de la creación del hombre. En los 2 relatos, como vimos, hablan características esenciales del ser humano. Después vimos toda la nueva relación con Dios establecida en Cristo, relación perdida con el pecado, pero recuperada y renovada en Cristo, que reconstruyó el puente, el pontífice que nos devolvió la relación con el Padre, que intronizó nuestra humanidad en la Trinidad, nos dio todos los bienes de los cielos, incluso el bien y el don de la bienaventuranza, que es la vida de los santos, de aquellos que eternamente contemplan a Dios faz a faz, cara a cara. Y vimos la doctrina de Santa Teresa como maestra y guía en ese camino de la vida espiritual, en la vida interior, comprendida como ese itinerario de regreso a Dios, del alma hacia Dios. Vimos un poco de los grados de oración de manera muy superficial, solo para saber un poco del itinerario de Teresa. Pero queda la indicación de la profundización con el libro Toma en serio tu vida espiritual. Vimos un poco de los grados de la oración que Teresa toca en su autobiografía, en el libro de la vida y también en el castillo o moradas. Y hoy encerraremos estos encuentros hablando un poco de la meta. ¿Cuál es la meta de nuestra vida interior? ¿Cuál es la meta de nuestra oración? La meta de nuestra vida interior y de nuestra oración es Cristo, es Dios, es la santidad, es la vida con Dios. Dios es espíritu y me relaciono con Él también en espíritu y en verdad. Jesús dijo que los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Pero Dios se encarnó y se volvió concreto en un rostro, el rostro de Cristo que revela el rostro del Padre, que es la misericordia. Todo el amor misericordioso de Dios, toda la voluntad salvífica de Dios y todo el plan de salvación de Dios precisa encarnarse en mí. Jesús se encarnando, asumiendo la vida humana, divinizó la vida humana. Entonces, una vida conforme a la vida de Cristo. Esa es nuestra meta. Existe un camino de conformidad de nuestra vida a la vida del Verbo encarnado, de Cristo. Y viviendo como Él vivió, nosotros también alcanzaremos lo que Él alcanzó para nosotros. Gozaremos de lo que Él alcanzó para nosotros. Disfrutaremos de aquello que Él mereció por nosotros, porque nosotros no mereceríamos. Entonces, caminamos en nuestra vida interior siguiendo a Cristo, imitándole, dejándonos conformar a Él, a sus valores, a sus pensamientos, a sus intereses, a su vida. La meta de los grados de oración de Teresa, la séptima morada, es la morada de la unión de las voluntades. Es la morada del matrimonio, la morada donde el alma es desposada por Dios, el matrimonio espiritual del cual habla Teresa. Y es muy importante que comprendamos que esto es para todos. Varios autores místicos, su gran mayoría, los autores más actuales,
después de tantas contradicciones que enseñaban la vida mística de unión con Dios solo para algunos, se mostró que en realidad ella es el objetivo de una vida espiritual normal. Quien progresa en su vida interior, en su vida espiritual, se une a Dios, vive un camino de unión con Dios, y los que perseveran y que avanzan llegan a la unión de las voluntades, donde la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se vuelven una sola cosa. Y eso es obra de Dios, es una obra de la gracia en nosotros. Toda relación de amistad con Dios que Teresa llama de oración, porque ella llama oración una vida de relación de amistad íntima con Dios, con el amigo divino. Y el alma aprende a buscarse en el divino amigo y dejar que el amigo divino le busque. Y en esa búsqueda mutua, el alma se transforma. Ella usa también la unión transformadora. Porque claro, cuando lo divino entra en contacto con nosotros, lo primero que hace es purificarnos, en el sentido de quitarnos lo que no puede convivir con Dios. Y entonces se inicia esa lucha por la conversión, la renuncia al pecado, abrazar la vida nueva, lo nuevo. El Nuevo Testamento está lleno de cosas nuevas. Vino nuevo en odres nuevos, la nueva y eterna alianza, vestiduras nuevas para el Hijo pródigo. Todo es nuevo allí, porque Él inaugura un tiempo nuevo. Cristo inaugura una nueva relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Y en esa relación es donde estamos llamados a crecer en nuestra vida de oración, hasta que seamos una sola cosa con Dios, no una fusión. Siempre seguiremos siendo hombres, criaturas, y Dios siempre seguirá siendo Dios, pero una unión de voluntades, de intereses. Y empiezo a conducir mi vida, mis elecciones, a actuar, a decidir a partir de Dios, de lo que Él me dice, de lo que Él me muestra, de cuál es su voluntad. Entonces, la meta de nuestra vida interior es la conformidad a Cristo. Vemos también en la palabra de Dios. Este mes estamos en el mes de la Biblia y hay tantos personajes que nos pueden enseñar. Santa Teresa, a ella le gustaba mucho hablar de los santos convertidos. Le gusta mucho San Pablo, Magdalena, porque son personas que caminaban y que Dios entró en sus vidas y les transformó de tal suerte, de tal manera que se pusieron en un camino de imitación y seguimiento a Jesús. Si vemos lo que pasa, es lo que pasa en la vida de Pablo con María Magdalena. Ellos hacían un camino que terminaría alejándoles más de Dios y ellos mismos lo reconocen. Y Dios entra en sus vidas, Jesús entra en sus vidas y empiezan a tener una relación personal con Jesús. Magdalena aún conoció a Jesús, Pablo no, pero recibió la visión y empezó a relacionarse personalmente con Jesús. Y esta relación personal, esa relación de amistad, esa relación de oración fue transformando sus vidas hasta que se volvieron, de hecho, nuevas criaturas. Al punto de que Pablo dijo, sed mis imitadores como lo soy de Cristo. La meta de la vida espiritual es esa conformidad a Cristo. Yo aprendo con Él a tener sus mismos sentimientos. Aprendo con Él la vida que agrada a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y en Él tenemos gracia por gracia. Tenemos acceso a todos los bienes del cielo. Él es el mediador. Por Él, en Él y con Él
nos vamos uniendo al Padre. Él dice, nadie viene al Padre si Él no lo atrae. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Entonces el Padre nos atrae para Jesús, para el Hijo, y en el Hijo entramos en la vida divina y conocemos el Padre. Jesús también dice, yo soy la puerta, las ovejas pasan por mí. Los evangelios son un relato de la vida de Cristo para enseñarnos la vida del hombre, no del hombre que las ideologías construyeron, que mi educación construyó o que yo mismo construí, sino la vida del hombre que vino de Dios. Nadie puede decir quién es el hombre sino aquel que le ha creado. Muchas ciencias pueden ayudar, no las desprecio, pero definir solo Dios, porque fue Dios quien creó al hombre. Y Jesús es la encarnación del hombre perfecto, el hombre. El Concilio Vaticano II fue un gran avance en la antropología bíblica teológica. Y en la Gaudium et Spes, que es uno de los documentos del concilio, en el número 22 dice que el misterio del hombre solo encuentra respuesta en el Verbo, que solo el Verbo puede revelar quién es el hombre. Entonces, en Cristo encontramos las respuestas para el hombre, porque Él es el hombre y es Dios. Entonces, Él revela a nuestros ojos cuál era el hombre pensado por Dios, querido por Dios y creado por Dios. Y el hombre pensado, querido y creado por Dios es aquel capaz de convivir con Dios, de contemplar a Dios, de gozar de Dios, de ser feliz con Dios. Es nuestra felicidad, ¿no? La vida eterna, la vida bienaventurada. Eso no es teoría y eso se vuelve concreto a la medida que vamos avanzando interiormente en nuestra vida espiritual, en nuestra oración. Vamos viviendo entonces esta unión transformadora. Dios nos va transformando nuestra mentalidad, nuestros valores, nuestras acciones. Un hombre que reza tiene un poder transformador que puede cambiar toda circunstancia a su alrededor. No porque viene de Él, sino porque viene de la fuente que habita en Él, porque viene de Dios. Porque es un desbordar de la vida que Él vive dentro con Dios. Él pasa a vivir fuera con las cosas, con los hombres. Y a los pocos el orden querido por Dios se restaura y el desorden creado por el pecado se elimina. Y vamos viviendo el hombre nuevo, que es el hombre que Dios recreó en el Hijo. Es el hombre Jesús. Es el Verbo que se encarnó. Todo lo que Jesús vivió sirve para que respondamos a los desafíos que vamos afrontando como hombres de hoy. Y no es desencarnado, sino sería una religión falsa y una oración falsa. Es interesante recordar ¿cuál fue el fruto del matrimonio espiritual en la vida de Santa Teresa? Cuando ella llega a las séptimas moradas y vive la experiencia del matrimonio espiritual, de la unión de las voluntades, ¿cuál es el fruto de eso en su vida? Son las obras. Fue en ese momento que Teresa empezó las fundaciones, empezó a realizar cosas para Dios. Es muy bello eso, porque primero Dios necesita realizar lo nuevo dentro de nosotros. Después seremos capaces de realizar cosas nuevas por causa de Dios, por causa de aquello que Dios realizó en nosotros. Esa es la vida auténtica y la vida que el mundo espera en el fondo.
El mundo espera que seamos auténticos, con una vida interior encarnada, con una vida espiritual que desborde, que sea capaz de construir relaciones nuevas, valores nuevos, una nueva sociedad. Y eso no es utopía, eso es misión. Y es misión mía y tuya, donde Dios te ha puesto, en la vocación donde te ha llamado, como laico o como religioso o como consagrado o como bautizado, pero viviendo esa unión transformadora que desborda también en vida nueva para el mundo. Esa es la meta, obras, no obras para exaltar la capacidad humana. Vemos que ellas terminan fallando una hora, un momento u otro, son insuficientes. Todo lo que el hombre construyó y se apoyó se muestra insuficiente, porque de hecho no basta, no es suficiente. Las obras que nacen como fruto de una experiencia con Dios, ellas vienen cargadas con una fuerza, una dinámica de vida interior, auténtica, verdadera, que solo Dios puede dar. ¿Cómo se mide la vida de oración de una persona? Por la manera que ella es, por la manera como se relaciona, cómo trata a los demás, cómo lidia con las cosas. Ese es el grado de autenticidad de una vida interior verdadera, profunda, arraigada en Dios. Una relación verdadera de amistad. Son las obras, es lo que la persona hace. No un hacer estéril, sino un hacer lleno de fecundidad, porque es un desbordar de vida que ella no tiene en sí misma, pero que recibe de Dios y cultiva dentro de ella para después colocar en aquello que hace. Es la dinámica de la vida verdadera y de la vida que será capaz, la única capaz de llevarnos a Dios, de hacernos volver a Él, de hacernos entrar a la eternidad. Es así que construimos el cielo aquí. Es así que descubrimos que el cielo ya está en nuestra alma, porque el cielo es Dios y Dios habita en nosotros. Santa Elizabeth de la Trinidad decía, no me acuerdo ahora si ya fue canonizada o no, era beata, pero ella dice que hace ese gran descubrimiento de que el cielo es Dios y Él está en mi alma. Santa Teresita también. Todos los santos hacen ese descubrimiento y entonces empiezan a ejercer una influencia que es capaz de transformar el mundo. Ellos transformaron el mundo. Teresa transformó el mundo, reformó el Carmelo y hasta hoy bebemos de su doctrina y de su experiencia de Dios. Entonces nuestra meta es Cristo, nuestra meta es dejarnos conformar a Él, aprender a vivir la vida, su vida divina, porque es esa la vida que viviremos eternamente cuando estemos con nuestro divino amigo. Cultivemos esa amistad ya aquí y ahora. Dios no puede ser un desconocido para nosotros, no puede ser un amigo lejano, porque es en Él donde nos encontraremos y es con Él con que nos encontraremos para una vida eterna con Él o infelizmente para una vida de eterna separación. Construir nuestro cielo aquí es una tarea nuestra y precisamos empeñar nuestra libertad en eso. Claro que la obra es de Dios, claro que sin la gracia de Dios no es la fuerza de nuestros brazos que nos garantizará la eternidad con Dios. Pero nuestra libertad necesita estar involucrada. Teresa dice que una amistad involucra a toda la persona, no solo un momento de su vida. Por eso dejémonos conquistar por Dios, dejémonos enamorar por Dios, porque Él es nuestra meta, Él es nuestro fin, para Él caminamos, por Él existimos, Él es nuestra felicidad. Entonces, tomemos en serio nuestra relación con Él. Tomemos en serio nuestra vida interior. Dejemos que la gracia nos transforme cada vez más en verdaderos hijos en el Hijo. Hijos en Jesús, que es el Hijo por excelencia.
que nos enseñe a vivir esta vida nueva, que Él camine con nosotros y que nosotros caminemos en Él, en un camino de seguimiento, en un camino de imitación, en un camino de santidad. Que Dios nos bendiga y que genere en vosotros el deseo de cada vez más conocerle, el que habita dentro de vosotros. Y que cada vez más esa presencia de Dios atraiga todo lo que sois, todo lo que soy. Porque es la única cosa que guardaremos para siempre, la relación que construyamos con Dios aquí en esta vida. Qué vida feliz, ¿verdad? Que Dios nos ayude a vivirla así. Tomemos en serio nuestra vida espiritual. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Shalom.